Este video está basado en una enseñanza del maestro budista Ozanami. El tema de hoy es una de las preguntas más profundas que existen: ¿para qué nacimos? ¿Para qué vivimos? El maestro Ozanami explica cuál es la respuesta del budismo a la pregunta de por qué vivir, una respuesta que quedó escrita hace 800 años en un famoso libro budista del Japón. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos viviendo? Y cuando la vida se vuelve dolorosa, ¿por qué debemos seguir viviendo aunque suframos? El maestro Ozanami señala que la respuesta a esta pregunta, la respuesta a por qué vivir, está escrita en un libro budista del período Kamakura del Japón, llamado Kyogyoshinso, escrito hace unos 800 años. Al comienzo mismo del Kyogyoshinso se enseña que la vida humana es un mar difícil de cruzar. En japonés se dice Nandokai. Significa que nuestra vida es como un océano inmenso que resulta muy difícil de atravesar. Nuestra vida se extiende sin límites, como un mar enorme, y no sabemos hacia dónde tenemos que nadar. El célebre escritor japonés Akutagawa Ryunosuke escribió sobre esto en su libro Palabras de un enano, en un pasaje titulado La vida humana. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, no sabíamos para qué íbamos a nacer, ni hacia dónde deberíamos dirigir nuestra vida. Y sin saber nada de eso, nacimos a este mundo. Por eso, dice Akutagawa, nacer es como ser arrojado de pronto a un océano descomunalmente ancho y profundo. Así de vasta es nuestra vida, y no sabemos hacia dónde nadar. El maestro Ozanami relata un hecho real que ilustra esto. Hace años, en el hermoso mar de Palaos, al este de Filipinas, ocurrió un accidente con buzos japoneses. Fueron llevados a un punto de buceo en mar abierto, lejos de la isla, y se sumergieron a lo profundo. Pero cuando volvieron a la superficie, la corriente había arrastrado el barco, y no se veía ni la sombra de una isla. Por más fuerte que gritaran, nadie venía a ayudarlos. A lo lejos se veía pasar un avión, se veía algún barco, y gritaban con todas sus fuerzas, pero su voz no llegaba a nadie. Qué angustia y qué soledad habrán sentido esos buzos, abandonados en medio del mar. Y a esos buzos les llegaba una gran ola tras otra. Con la boca llena de agua salada, sufriendo, todavía les venían encima más y más olas de sufrimiento. En ese estado tan doloroso, los buzos pasaron varios días a la deriva, entre la vida y la muerte, aferrados a una tabla de flotación. Se dice que en la tabla que sostenían quedó escrito, con un marcador que no se borra ni dentro del agua, todo lo que sufrieron hasta el momento antes de ahogarse. A lo lejos se ve un avión. Nadie viene a ayudar. Al final, la mano que sujetaba la tabla que los había sostenido perdió las fuerzas, quedaron completamente agotados, y se hundieron en lo profundo del mar. Exactamente igual es nuestra vida, explica el maestro Ozanami. No sabemos para qué ni hacia dónde nadar, pero como no queda otra que nadar, vamos superando una tras otra las dificultades y penas que nos llegan como olas. Y como es tan duro, nos apoyamos en algo que nos sostenga un tiempo, los amigos, la pareja, los padres. Nos aferramos a algo para aliviarnos un poco, para sobrevivir aunque sea un poco más. Pero, a fin de cuentas, eso es como una tabla que flota en el mar, solo puede sostenernos por un tiempo. Y así, al final se nos acaban las fuerzas y tenemos que morir. Si nuestra vida es esto, nacer sin saber para qué, superar ola tras ola, sostenernos solo un tiempo en aquello a lo que nos aferramos, y al final morir, entonces verdaderamente la vida es un mar de sufrimiento difícil de cruzar. Pero el Kyogyoshinso no termina ahí. Enseña que existe un gran barco que cruza ese mar difícil de cruzar. Cruzar significa aquí llevarnos a la otra orilla con luz y alegría. Es decir, para nosotros, que nos estamos ahogando y sufriendo en este mar difícil, existe un gran barco que nos lleva a través de él con claridad y gozo. Por eso, sube pronto a ese barco. Para eso nacimos como seres humanos. Ese es, precisamente, el verdadero propósito de la vida. Esta es la respuesta que enseña el budismo a la pregunta de por qué vivimos. Y cuando subimos a ese gran barco que cruza el mar difícil, podemos decir desde el fondo del corazón, qué bueno haber nacido como ser humano. Mi vida era para subir a este barco de la salvación. Todo se vuelve claro, y podemos saborear la gran alegría de la vida.
A ese gran barco puede subir cualquier persona, quien sea, si escucha el budismo. El maestro Osanami nos anima a seguir escuchando la enseñanza budista hasta subir a ese gran barco que nos cruza, con luz y alegría, este mar de la vida donde el sufrimiento no cesa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.